buenas tardes, amables televidentes. En el día de hoy estamos haciendo el tercer programa de Ventanas de este año, febrero 26. Tenemos invitada especial a la doctora Amparo Arévalo, que pues nos ha siempre regalado mucha información, nos ha orientado profesionalmente y vamos a recordar, vamos a hacer hoy como un repaso a las lecciones que hemos aprendido. Y sin más preámbulos, muy buenas tardes, doctora Amparo. Doctor Iván y toda la amable audiencia de TV San Jorge y en particular de este programa. Pero, doctora Amparo, en alguna oportunidad estuvimos hablando sobre las funciones de la notaría y resulta que la mayoría de la gente en Colombia asocia la notaría es con las escrituras, ¿no? Como aquella función como la más importante tal vez. Voy a ir a la notaría es porque hay una escritura, pero realmente en las notarías hay una serie de actividades que también se desarrollan que son de mucha importancia. Y entre otras ahora tenemos como nuevo la identificación biométrica que poco a poco se está implementando en todas las notarías y que no sé para cuándo o si ya está funcionando aquí en la ciudad de Ocaña. Bueno, la identificación biométrica es un sistema que a nivel general y para todas las notarías del país se está implementando. De manera que vamos a quedar conectadas en red con la Registraduría Nacional del Estado Civil con el objeto de brindarle a todas las personas, a todos los usuarios, una seguridad jurídica que es correlativa, tanto para ellos porque saben que efectivamente están acudiendo ante un notario que tiene la calidad, que tiene la competencia, la facultad para autenticar, para autorizar una escritura y a su vez la persona que acude le brinda seguridad al resto, a los terceros, al público en general y al notario mismo de que la persona que acude efectivamente es esa y no otra. Es decir, se pretende suprimir las famosas falsedades personales y documentales porque va una persona por otra o con un documento que no le corresponde. Ese sistema se está implementando ya en todas las notarías del país, alrededor de 900, se tienen los equipos necesarios y se aspira que en el mes de abril formalmente se inicie ese acto. El sistema, de manera que una persona acude, presenta su documento de identidad, coloca su huella dactilar y de inmediato nos conectamos con la registraduría y dan como una especie de viabilidad o de aceptación que efectivamente esa persona es Juan Pérez Sánchez, está identificado con X número de identificación y a la persona a su vez le brinda que acude a la notaría primera, segunda, séptima y el notario, ¿qué le firma, qué le autentica? Es a través de una firma digital que nosotros vamos, ya hicimos un proceso los primeros días de este mes, que es el enrolamiento en que cada notario del país, tanto la notaria primera como la suscrita, nos trasladamos a Bucaramanga para firmar en forma, digamos, electrónica, la firma digital con certicámaras, y se nos tomaron a nosotros las huellas digitales de 3 dedos, de ambas manos. Entonces, es un sistema que se brinda tomado del registro francés para brindar seguridad a las personas que intervienen, que realizan no solamente, digamos, autenticaciones, sino también se puede cuando se hace esa principal actuación que es la escritura pública, porque va a haber una correspondencia, digamos, real entre la persona física que demuestra, porque ¿qué es esa? Porque se va, digamos, la persona que suscribe una escritura, al igual que se le toma una declaración, se le debe tomar su huella para establecer, digamos, la veracidad, la realidad
personal de esa persona. Bueno, Amparo, dentro de eso hay dos cositas. En primer lugar, para poder identificar biométricamente a la persona, como el equipo está en la notaría, tiene que hacer presencia en la notaría. Sí. La persona tiene que ir allá, porque pues hay casos en que por enfermedad o por algo ustedes pueden prestar un servicio a domicilio. Sí, claro que si sí. ese Igual. se presta a domicilio, no es posible llevar el equipo biométrico allá, sino que por ahora tiene que ir a la Sí, notaría. entonces el sistema, digamos, se va a seguir conservando el sistema tradicional, También que el va a usual. ser auxiliar. Claro, para que en forma excepcional, o puede ocurrir, porque ya que estaremos conectados en red con la registraduría, cualquier falla del sistema eléctrico, del fluido También. eléctrico o de los aparatos, pues nos toca necesariamente que acudir, usar el sistema que se venía haciendo. Hay muchas personas que no pueden firmar, carecen, digamos, de una limitación física, que no pueden hacer el traslado, hay que ir a un establecimiento hospitalario, carcelario. Entonces, a las casas que ese servicio, lógicamente, se lleva a caso ante la imposibilidad física de la persona de no poder concurrir personalmente a la notaría. Pero lo que se quiere es que ese sistema, digamos, sea para todos y que en forma excepcional se recurra al otro. Bueno, hay una cosita, Amparo, ya que estamos hablando de eso, y es la duda, con respecto a las escrituras. Uno ya no nos volvemos a ensuciar las manos allá para hacer eso, porque ya se ha hecho la identificación biométrica. Pero entonces, en esa escritura queda la huella de todas maneras. No, porque se entiende que se registra. Hay un sistema, digamos, de control en que la persona que fue se registra y efectivamente compareció, concurrió hoy 25 de febrero a las 10:34 de la mañana, claro que sí. Bueno, hay otra cosita que ya lo está haciendo el registro, y es que nosotros podemos sacar por internet un certificado de registro y ya viene firmado. Quiere decir que ese procedimiento que están haciendo ustedes como notarios, lo hicieron antes lo del registro, sí, claro, en el sentido de que todo lo que salga de tu notaría sale con la firma digital que vos dejaste. Exactamente. ¿Ya? Y que está generando eso. Bueno, de todas maneras eso es un avance muy importante, y aparte de eso ayuda mucho también al notario, porque fácilmente se presentaba de que una persona llegara con una cédula, una hermana o algo, y estuviera firmando por un familiar y haciéndose pasar por la persona. Que es muy difícil así manualmente poder uno identificar. En cambio ya con la identificación biométrica pues van a tener ustedes también los herramientas que lo brindan seguridad, porque uno ve y le da afán en que las alteraciones, hay personas que manejan sellos de X notarías, prácticamente aquí en la ciudad de Ocaña, pues no se maneja, no ocurre tantas esas falsedades, pero de vez en cuando sí. Incluso existe un repositorio de poderes, que a nosotros nos lo están instalando cuando empiece a darse la famosa ventanilla, el BUR, única, pero por lo que donde cualquier poder que la persona otorgue en otra notaría del país, de inmediato uno puede consultar a ver si efectivamente se dio. Estamos en el proceso, todavía las notarías de Ocaña, de toda la provincia de Ocaña no se tiene, pero ya en muchas ciudades, porque lo que se quiere es dar seguridad jurídica. Bueno, Amparo, hay otra cosa que está sucediendo mucho, y vamos a aprovechar este espacio para aclarar un poquito a la comunidad, y es lo que tiene que ver con esa aclaración de áreas. Aquí se presentan unos casos especiales, sobre todo en la parte rural, que la gente, los campesinos de la parte rural le decían, si tenía 200 hectáreas, ponga 20 hectáreas para que no le salgan los impuestos muy caros. Y entonces ponían en la escritura 20 hectáreas. Y realmente, si usted va a mirar los linderos, en este momento, si se mide, tiene 200 hectáreas. Eso por un lado. Pero en la parte urbana también ha sucedido mucho eso. Y a veces, inclusive, hay personas que hacen un loteo, ¿sí? Y le salen más lotes que el terreno que tenía. O sea, tienen problemas de todas maneras con las áreas. Antes era muy fácil, era ir a catastro y allá le medían y le decían si esa área es suya. Pero en este momento el trámite es un poco diferente. ¿Qué le están exigiendo ustedes en la notaría
cuando alguien necesita un servicio de esos, de poder aclarar las áreas, porque tiene más del área que está en la escritura. Sí, hay diversas situaciones y efectivamente esos son hechos ciertos y se presentan con bastante asiduidad. Puede ocurrir que el área, digamos, real es diferente a la que está en la escritura que le sirvió, digamos, de Para la negocio, compra de sí, y con el área de registro. En otros casos, los predios, digamos, predios adquiridos antiguamente que no tenían área, carecen de área tanto en Hay la escritura, bastantes predios así. bastante. Y hay otros en que se da, digamos, predios que fueron adjudicados por el ICODER, antiguamente por el ICORA, o otorgados, digamos, mediante un proceso de pertenencia y el juzgado señala. ¿Cuándo? Primero aclaro, cuando el predio fue adjudicado por el INCODER y el INCORA o mediante sentencia judicial, necesariamente tiene que intervenir esas entidades porque se parte de que el INCORA para adjudicar a alguien verificó, practicó una visita técnica al predio y dan unos linderos técnicos con los puntos, los azimut respectivos, entonces le correspondería a esa entidad. Si en el juzgado pedir que la sentencia se aclare, mirar hasta qué punto es posible o tramitar un proceso de deslinde y amojonamiento. Ya lo que ocurre frecuentemente en los predios rurales como en los predios, digamos, situados dentro del sector urbano de cualquier ciudad y en que hay una divergencia de áreas o no está incluida, necesariamente tiene que acudirse a catastro para que la oficina de catastro realice una inspección ocular al predio, mida, compare con los linderos, incluso los colindantes se les debe firmar, hacer firmar de que Están aceptando. están aceptando que la medición, la verificación de los linderos no les va a hacer esto. Una vez realice ese trámite, la oficina de catastro produce un acto administrativo, una resolución motivada y verifique sobre el particular y además expida un certificado. Y con esos dos actos, y en muchas oportunidades con el acta de los vecinos, suscrita por ellos de los colindantes, se realiza una escritura, bien aclarando, incluyendo o corrigiendo el título, digamos, escriturario anterior. Es una vuelta dispendiosa porque lamentablemente la oficina de catastro en la ciudad no tiene muchísimos empleados, entonces van cogiendo unos turnos y la persona, pues digamos, se perjudican. Ojalá que las autoridades municipales solicitaran directamente a Catastro, al Agustín Codazzi nacional, para que proveyera de más funcionarios y se facilitara que las personas cuanto antes pudieran actualizar los predios. La oficina de registro con razón da un margen de 1 año para que se hagan las respectivas mutaciones, desenglobes, pero lamentablemente no ocurre. Catastro, por el cúmulo de trabajo, por la escasa nómina que tiene, pues no puede realizar esa función y resolver la situación prontamente. Entonces, las personas, muchos reglamentos, otra situación que se hacen de edificaciones, no pueden ser calificados oportunamente, entonces hay Por lo mismo, un perjuicio, exacto, es por lo mismo, no puede uno, digamos, endilgarle una responsabilidad como a título de dolo, una mala intención, sino lamentablemente no puede. Se hace la escritura de aclaratoria o de inclusión o de corrección del área respectiva. Hace falta, de todas maneras, doctor Amparo, de que avancemos un poquito en comunicaciones, especialmente ustedes, que entre registro, catastro
y notarías puedan tener la información ya concentrada. Es decir, que usted dentro de su notaría pueda entrar a mirar la información de catastro y de registro para saber si las cosas están así. En este momento todavía tecnológicamente están un poquito divorciados. Sí, sí hay, digamos, una comunicación precisa tanto en catastro con las tesorerías municipales, porque el registro dentro de los meses siguientes, los primeros días de cada mes, le envía a la oficina de catastro todas las escrituras para que empiece a realizar las mutaciones respectivas, pero volvemos a lo mismo, no es posible realizarlas dentro del término que se requiere. Doctor Amparo, vamos a hacer un corte para unos comerciales y después continuamos con algo que me parece bastante importante que lo recordemos, y es lo que tiene que ver con las capitulaciones y los matrimonios civiles. Cada año que transcurre, miles de pulsadas en un botón de grabación se presionan para captar imágenes. Momentos, situaciones y hechos que marcan el capítulo de la historia que se escribe para Ocaña y la región. TV San Jorge, durante 192 meses, ha liderado esta tarea que hoy celebra alegremente, pues conformado como una verdadera familia, este canal es modelo de hogar, organización y equipo. Aprendizaje, cariño, amor por la gente, amor por la cultura, el civismo. Nuestro canal TV San Jorge es la parte donde todos confluimos a realizar nuestros grandes deseos por un bien de las comunicaciones de nuestra Ocaña y de nuestra provincia. El canal, una puerta a nuevas generaciones. Acá uno llega a aprender, hay caridad humana, hay personas que lo ayudan a uno. Antes que todo, el trabajo periodístico que se hace a través del canal TV San Jorge es en favor de la comunidad. TV San Jorge para mí es compañerismo, amistad, familia. Que sigamos creciendo. Esa gran empresa que le da la oportunidad profesional a todos los ocañeros. TV San Jorge se ha caracterizado por su estabilidad, ingrediente que enamora a aquellos que cumplen día a día su labor con la mejor intención. Uno se siente muy contento porque es como un segundo hogar para uno. Para mí es mi pasión y lo que hago lo hago con mucho amor y con mucha entrega. Como cuando aprendíamos en la escuela, hablando del emisor y el receptor. La clave era el mensaje, y aquí ese se lleva con la mayor responsabilidad. Donde aprendemos a formarnos y a ser mejores cada día. Es donde todos los días entregamos diversión, entretenimiento y muchas cosas para el bienestar de nuestros fieles televidentes. Pero combinando la responsabilidad personal y la cristalización de sueños, nace el orgullo de hacer parte de un canal como TV San Jorge. Crecimiento, experiencia, labor social, reconocimiento, trabajo con la comunidad. Este es quizá el común denominador de quienes desde hace 16, 15, 10 o hasta un año y menos hacen parte del canal. Donde puedo recibir todo aquello que permite que yo tenga una vida digna aquí en Ocaña. Pero esos momentos hacen que el canal se convierta para sus integrantes en una apuesta más de pertenencia. Compartiendo con los compañeros. Más de 5.840 días llevando continuamente contenidos informativos que han logrado sonrisas, lágrimas, tristeza, alegrías. Expectativa,
angustia y otras emociones que podríamos seguir definiendo, pero que se reúnen en una frase: TV San Jorge. Doctor Amparo, como habíamos dicho antes, antes del corte, vamos a repasar un poquito la lección sobre las capitulaciones, que es ese contrato prematrimonial que se hace con el fin de evitar problemas un poco más tarde. Entonces, es bueno que nos cuente en qué consiste ese contrato, en qué consiste las capitulaciones. Sí, como usted dice, es un contrato en que las dos partes que deciden irse a formar una unión marital de hecho, o a través de un vínculo legal, deciden casarse, previamente la pareja tiene que acordar cómo van a definir los bienes que ya tienen, que son bienes propios que no van a entrar a esa sociedad conyugal si deciden casarse, o a la sociedad patrimonial de hecho futura que va a empezar a existir entre ellos dos. Entonces la pareja decide y mediante una escritura pública acuerda cómo van a organizar esos bienes que van a ser parte de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial de hecho. Los bienes que la persona tiene antes de casarse son bienes propios y no van a ser parte de la futura sociedad conyugal o patrimonial de hecho. Si tienen más de 2 años de estar viviendo juntos, surge el aspecto económico entre la familia, digamos, natural. Entonces las personas básicamente que acuerdan que los futuros bienes que adquieran cada uno de los cónyuges o de los compañeros permanentes haga o no haga parte de los bienes de la sociedad conyugal. También se puede acordar que los bienes propios ingresen o no a la futura sociedad conyugal. Amparito, le quiero hacer un corte ahí como aclaratorio en eso. Vamos a entender que se va a hacer es una sociedad, es decir, puede ser a través de un matrimonio o puede ser una unión libre. Como se va a hacer una sociedad, se debe acordar qué va a entrar a la sociedad y qué no va a entrar, sí, como capitulación. Pero a veces la gente cree que no, como este fue un regalo o yo lo tenía antes de casarme, eso no entra. Resulta de que si ha hecho la capitulación, ha dejado claro de entra o no entra, ¿verdad? Pero si no lo ha hecho, es susceptible de que el patrimonio que tiene entre en la partición una vez que se vaya a disolver. Perdón, no, el bien propio. Bien propio. Que tiene la persona antes de casarse, o todavía, digamos, no ha transcurrido ese término de los 2 años en que se inició la convivencia marital, no hace parte del patrimonio de la sociedad conyugal. Listo. ¿Qué puede entrar? Los famosos réditos, es decir, lo que produzca. No solo lo que produzca, digamos, un lote y se construyen unas mejoras, se hace una edificación, una bodega. Entonces, esos réditos sí van a ser parte de la sociedad conyugal, independiente. Mire, una pareja, independiente que la persona, uno de los cónyuges sea el que trabaje y el otro no interesa quién consiga a título oneroso, porque si son los bienes que se reciben la persona estando casado en forma gratuita, sea por una donación o mediante una herencia ante el fallecimiento de algún heredero, no, esos bienes recibidos en forma gratuita no van a ser parte de la sociedad conyugal. Son los bienes que a título oneroso adquiera cualquiera de los dos cónyuges o compañeros permanentes. Entonces, eso es lo que se va a establecer, que los bienes, digamos, no ingresen a la futura sociedad conyugal,
los bienes que adquiera cualquiera de los cónyuges a título oneroso. También se puede pactar que determinados bienes que consigan en forma, digamos, onerosa, los dos o uno, pero se debe dejar constancia en la escritura de compra-venta, de adquisición de ese bien, que efectivamente ese inmueble que se adquiere sí va a ser parte de la sociedad conyugal que tiene capitulaciones matrimoniales. Amparo, ¿hay algún tiempo para hacer la capitulación antes de que se dé el matrimonio civil? Por poner un ejemplo, ¿tiene la ley o ustedes exigen que haya con mucha anticipación, o el mismo día que se vaya a celebrar el matrimonio civil se puede registrar la capitulación? Digamos, tiene que ser necesariamente antes de que las personas casarse, bien sea a través de un matrimonio civil, en un juzgado o en cualquier notaría, o en forma, digamos, religiosa, no necesariamente el católico, sino a través de alguna de las iglesias que tienen el reconocimiento del Estado colombiano y la facultad a los pastores respectivos para que esos matrimonios realizados dentro de otras, digamos, iglesias reconocidas produzcan efectos civiles del matrimonio. Necesariamente tiene que ser antes. Si se da una circunstancia, digamos, y no se hizo, es posible que las partes, digamos, que los compañeros, que los cónyuges ya estén casados y pueden realizar la respectiva liquidación, disolución y liquidación de la sociedad conyugal, independiente de que el vínculo matrimonial como tal continúe. Ese aspecto, las parejas, los que están casados, los que tienen una unión marital y ya ha transcurrido el término de 2 años, es posible, digamos, que liquiden ese aspecto económico, porque cuando una persona se casa o convive, surgen 2 aspectos. Uno, la relación, digamos, de pareja, de convivencia, y otro, el aspecto, digamos, económico que hay que establecer. Por eso cuando una persona, digamos, decide separarse, tiene que resolver esos 2 aspectos. Doctor Amparo, hay personas que hacen la separación de bienes sin hacerlo ni ante una notaría ni ante ningún juzgado, sino simplemente vos te tomás, pongamos, una casa y un carro y yo cojo la otra casa y ya, y creen que eso ya surte efecto por el simple hecho que hicieron un acuerdo. Cada uno se puede organizar después separadamente y cree que la primera unión quedó definitiva y hacen otra unión. ¿Eso va a crearles problemas más tarde, o hasta qué punto tiene validez ese acuerdo que han hecho y esa separación de bienes? Legalmente no existe como tal, porque se establece que necesariamente las personas de acuerdo lo hacen en una forma muy sencilla y económica ante una notaría, o lo pueden hacer ante un juzgado en que sí se requiere la intervención de su respectivo apoderado para tramitarla en un proceso judicial de acuerdo, o si existe controversia. Entonces tiene que haber una escritura o una decisión judicial infirme para que legalmente se produzca la liquidación de la sociedad conyugal, porque si una persona decide hacer una convivencia con otra persona, no es posible que empiece a darse, que surjan efectos económicos entre los compañeros que se conformaron. La Ley 54 del año de 1990 reconoce la existencia de las uniones maritales y los correspondientes efectos jurídicos, siempre y cuando para una pareja que tiene impedimento para casarse porque tiene un vínculo matrimonial anterior, siempre y cuando se haya dado la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal. Mientras tanto, no va a existir una futura
sociedad patrimonial de hecho entre esas dos personas. Mire, doctor Amparo, una vez me llegó una persona y me hizo la siguiente consulta, y yo quiero que la comunidad la conozca de sus propias palabras, y es que él tiene el matrimonio y no lo ha disuelto porque la señora de hace 15 años se dejaron, no quiere disolver el matrimonio. Él hizo una unión de hecho con otra persona y él en el ánimo de protegerla a la nueva persona hizo un testamento y en el testamento le deja a la segunda esposa, le deja X o Y bienes, de pronto la casa o cualquier cosa. Hasta donde yo tengo entendido, el testamento no puede tumbar la ley, no puede ir el testamento en contra de la ley. ¿Hasta qué punto es un mecanismo en que puede burlar un poco la ley y que pueda respetarse la voluntad de la persona después de muerta, cuando en el testamento aparezca que puede dejarle la casa a esta otra señora? Una persona que tenga, digamos, cónyuge, compañero permanente, legalmente establecido, y tenga herederos forzosos, puede disponer de la cuarta de libre disposición. En el caso que usted me comenta, en el evento que ese inmueble represente un 25% de todo el patrimonio que tenía la persona, no tendrá problema y ese testamento lo otorgó, digamos, sin presión alguna, no hubo ningún vicio de consentimiento, era capaz. Entonces, y con los testigos cumpliéndose las formalidades del caso. Y sí, ese bien que dice hago uso de mi cuarta de libre disposición y que el inmueble que representa eso, y efectivamente no va a sobrepasar esa parte, efectivamente se la puede adjudicar a la persona que estime conveniente. Si hace ya la persona, digamos, sería una sucesión mixta, intestada porque hay que liquidar la sociedad conyugal que tenía con la persona con quien se casó y liquidar la herencia. Y testada en cuanto a la cuarta de libre disposición para esas personas. Ahí también se puede hacer uso en determinados casos, cuando hay mejoras, se puede disponer de ese aspecto, designándole, adjudicándole mediante un acto testamentario la cuarta de mejora. Generalmente se hace para no tener mayor problemas de que se llegue a sobrepasar la cuarta de libre disposición, pero hay que tener en cuenta que no represente una suma superior a la cuarta parte o 25% de los bienes que tenía, digamos, el causante, el testador. Amparito, en conclusión, alguna vez, por eso decíamos, vamos a repasar un poco, lo decíamos. Yo tengo un patrimonio y el patrimonio es 100,000 pesos. Se tiene que cumplir y dentro de la ley está que yo puedo disponer es del 25, o sea, sería de 100 millones, 25 millones. Sí. Yo lo puedo destinar para un sobrino, para la iglesia, para el hospital, para el que yo quiera, sí, el 25%. O incluso favorecer, que se hace mucho, a cualquiera de los herederos o del mismo cónyuge. O de los mismos hijos también. De los mismos hijos del que son yo los herederos. Yo le puedo dar un poquito más a cualquiera de los herederos, sí, pero siempre del 25% que puedo de disponer. La cuarta de libre disposición. Y también en algunas oportunidades se favorece al mismo cónyuge. Quiere decir que si por testamento yo desconozco eso, no se puede, sí, no lo van a valer. Sí, lo que llama uno las legítimas rigurosas, sí, se vulneraron, se puede impugnar. Se puede impugnar el testamento. Exactamente. Bueno, hay una cosa, ¿hay algún control por parte del notario cuando la persona lleva el testamento o eso va en sobresellado o la misma notaria o notario le puede hacer caer en cuenta a la persona en vida porque no conozca que está cometiendo algún error en ese sentido? Bueno, la mayoría de los notarios del país les damos una asesoría previa a la persona y les explicamos sobre el particular hasta dónde pueden disponer libremente, si tienen o no
herederos forzosos. Porque, digamos, y los mecanismos, hay el testamento famoso, cerrado, solemne, que la persona hace y nadie conoce lo que insertó en su respectivo testamento, y ahí únicamente él lo entrega ante 5 testigos al notario y se guarda, se conserva en la notaría hasta que después de su fallecimiento se abre y se conoce el texto de su voluntad. Amparito, otra cosita con eso. Yo quiero saber, si yo hago un testamento y nadie lo sabe, lo dejé en una notaría, ¿quién advierte una vez, como a veces hacen seguros también y no le dicen a nadie, quién advierte a los herederos que ahí hay un testamento? Bueno, el testamento, el cerrado, se otorga en presencia de 5 testigos. Entonces, generalmente trasciende, puede que en el momento que la persona lo otorgue, no, pero después del fallecimiento, pues se va a decir fulanito, fulanito, claro, porque es entre 5, en presencia de 5 testigos y lógicamente el notario. Y hay otro testamento más fácil, que es el abierto, que la persona también en presencia de 3 testigos y el notario dice cómo va a disponer de los bienes. Les recuerdo, el testamento es un acto muy sencillo, económico, no creo que alcance 100.000 pesos, con una facultad de más que tiene todo testador, que lo puede revocar, reformar, modificar en cualquier momento. Y otra cosa, la persona sigue siendo dueña de sus predios hasta el final de sus días. Inclusive puede disponer y no pasa absolutamente nada, porque hay personas, digamos, ya mayores que dicen que yo hice un testamento y ¿cómo hago? No es camisa de fuerza, porque la persona... puede cambiar. Claro, y uno, digamos, todos los notarios dentro de las funciones de asesoría, les explicamos a las personas y que tengan en cuenta cuando hay cónyuge, cuando hay heredero forzoso, hasta qué límite tienen para disponer de una parte o por el contrario de la totalidad de todos sus bienes. Amparito, y hay otra cosa que ya usted lo aclaró ahí y es que se puede corregir. ¿Por qué? Porque dice, hay 5 testigos, pero uno no sabe quién se va primero. Si los 5 testigos se han muerto, entonces la persona puede ir a corregir y poder llevar otros testigos. No, o se abona, se reemplaza por otro. O los puede reemplazar. Sí, porque hay personas, digamos, no necesariamente el fallecimiento, digamos, el traslado, ya no reside en el país, en la ciudad, alguna limitación, no pueden concurrir, entonces se llaman, se abonan, se reemplazan por otro testigo. De todas maneras, para cualquier reforma, cualquier retiro, porque hay personas que dicen, vengo a revocar el testamento, dejamos constancia y uno hace la anotación respectiva, se le entrega, lo revoco y no lo otorgan más. ¿Y ocurre? Entonces... Amparito, como siempre, muchas gracias porque las luces que nos ha dado a la comunidad sobre estos temas muy importantes. Usted sabe que allá en la notaría hay mucho trámite más. En otra oportunidad le vamos a pedir el favor de que nos acompañe para que le podamos contar a la comunidad sobre otros trámites. Usted tiene allá conciliaciones que también hace, mirar cómo es el registro civil, los divorcios, remates, bueno, una cantidad de actividades que usted tiene allá. Y vamos más tarde, durante este año, a ver si nos concede otra entrevista, a ver si le podemos enseñar a la comunidad. ¿Vale? Con el mayor de los gustos, cualquier asesoría extra o acá, con mucho gusto, se la da porque hay muchos trámites sencillos que no tienen un costo mayor y que pueden resolver algunas situaciones, digamos, económicas, pero tienen muchísima incidencia en su aspecto familiar y personal. Amables televidentes, doctor Amparo, muchas gracias nuevamente. Amables televidentes, por el día de hoy no es más, nos vemos dentro de 8 días con otro tema y un invitado muy especial. Muy amables.